El podcast no falla de Movimiento Trader. Para lo bueno y para lo malo, aquí siempre estamos, en malas condiciones y en buenas condiciones. Juan Colón, cofundador de DarwinX, ahora van a entender los oyentes por qué le digo esto. ¿Qué tal? Eso es, aquí estamos en la salud y la enfermedad. Sí, siempre. Claro, es que cuando sale uno en la discoteca hasta las 6 de la mañana, pues al día siguiente... No puede ser por eso, no me lo creo. Ojalá. No, pero bueno, al final está bien, pues usted dice la salud y en la enfermedad. Al final, cuando uno se implica en el negocio y en los planes de la empresa, esto es como la implicación del matrimonio, de una pareja, ¿no? De una familia. Sí, yo creo que es como... No, es más, porque... ¿Más? Sí, y esa es la diferencia entre tener hijos y no tener hijos. Cuando estás casado y no tienes hijos, pues cuando te enfadas tú cuando se enfada Laurinx con el propio o al revés, pues mandas al propio a la M y a lo mejor pues esa noche lo que no hay es calor, pero bueno, ahí está, no pasa nada. Cuando tienes hijos, y sobre todo son hijos pequeños, eso de pues me llevo la pelota, o sea, no quieres jugar conmigo como yo quiero, pues me llevo la pelota, eso ya no es posible, porque tienes ahí una cosa que está llorando y que exige de un consenso inmediato pese a todas las diferencias. Sí. Y una empresa, y esto lo he dicho también hoy, o sea, cuando montas una empresa y eres emprendedor, y de hecho vamos a hablar de esto, como sabes, la semana que viene pues te hemos invitado al estudio. Y yo, claro, de esto, en una empresa solo sabes lo que es una empresa cuando ya te has metido. Si lo supieras no te metías nunca. Y yo creo que la analogía que más me viene a la cabeza con la empresa es, no sé cuál es el mito de, cuál es el que sube la piedra y que está condenado a subir una piedra por la montaña toda la eternidad. Bueno, algo que nos ilustre. No, iba a decir, es que no es... De hecho, me estoy escuchando uno de mis famosos podcasts ahí con historia de los mitos, pero ya mi capacidad de retención claramente da de sí lo que da de sí. Pero vamos, por el mito, o sea, básicamente lo que pasa en una empresa es que te vas a las 11 de la noche para dejar más o menos las cosas cerradas, es Sísifo. Sísifo. Bueno, pues es Sísifo. Pues lo de montar una empresa es como la condena de Sísifo. Tú te quedas hasta las 11 de la noche porque ha surgido cualquier M y te ha jorobado la noche de las 11 y te vas diciendo, bueno, por lo menos mañana cuando vuelva la piedra se queda donde está. O sea, la empresa en la fase en la que hemos conocido hasta ahora es la piedra solo va cuesta arriba. O sea, eso de que vaya cuesta abajo no existe. Pero lo que no tienes tampoco es un freno. Entonces tú te vas a las 11 de la noche a dejar la piedra que piensas que está apuntalada y cuando vuelves al día siguiente a la oficina entras como el jefe de Asterix y Obelix, que va siempre con el escudo por si se le cae el cielo encima. Pues yo cuando entro lo primero que hago en la puerta de la oficina es ¿dónde está la piedra? ¿Solo se quedó donde la dejé ayer o está 300 metros para abajo y corriendo para abajo porque pasa cualquier historia? Y esa es la diferencia entre... Sí, ser padre, o sea, ser marido pero no tener hijos, o ser empleado o ser emprendedor. Esa es la gran diferencia y no puedes no estar. O sea, no existe el Kit Kat de cruz y bueno, pues venga, vamos a parar el tiempo. Bueno, porque al final al otro lado hay clientes, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un cliente que es alguien que está activo en relación con el mercado. Sí. Porque podríamos decir, bueno, a lo mejor hay otro tipo de clientes que en un momento dado horas no les suponen un problema. Aquí estamos hablando de dinero de traders con un mercado en el que el precio de los subyacentes no para de moverse. Entonces, cuidado cómo se gestiona cualquier imprevisto que hay. Sí, aquí todos los cristos pasan por las noches, porque es cuando hay poca liquidez y se producen los movimientos en general. Los gaps hay de precio. Por eso recuerdo un podcast en el que tu hermano decía, cuidado con las noches. Sí. Cuidado con las noches y la operativa en mercado. Sí, las noches, no, desde luego. Es que sí, en fin, si lo hubiéramos sabido. Pero es que hoy también os quería contar, cerrar Sí. O sea, hemos hecho una microserie, ¿no? de explicar el porqué de DarwinX desde un punto de vista abstracto. Explicar... A través de los peces. Los peces, o sea, cómo intentamos organizar a los peces y una vez que están organizados los peces, qué desventajas dejan de tener. Uh-huh. Porque no tiene una ventaja, o sea, lo que hemos es revertido el pez a igualdad de condiciones, no le hemos hecho grande a él, o sea, lo que hemos hecho es igual de grande que han dado una cierta igualdad de oportunidades. Hablábamos la semana pasada de la igualdad de
en el acceso al capital de los inversores, o por lo menos, por lo menos la posibilidad, ya no digo la igualdad, porque es verdad que todavía bueno, es difícil de vender, ¿no? Que pueda haber un ruso desde su casa que gestiona dinero y gana dinero, pues hay que ser valiente para, como cuando inviertes en un startup, ¿no? Están los Friends, Fools and Family, pues aquí también es un poco lo mismo, pero por lo menos ya puedes invertir en él, que eso es algo que antes no se podía, y según vaya avanzando, vaya demostrando pues HFD que sigue ahí el tío creciendo, pues entonces mejorará su credibilidad y la de todos. Y en paralelo hay otro elemento que es más discutible, que es el de la simetría de información. En concreto, la parte de la casa sabe lo que hacen todos los pequeños, pero ninguno de los pequeños sabe ni lo que hacen el resto de los pequeños, ni lo que hace la casa. Y esa simetría, pues yo creo que claramente es una desventaja. No tenerla es una condición, y ese es el debate. Es necesario saber, o sea, ayuda a saber lo que hacen los demás. Claramente sí, o sea, si lo sabes, pues estás mejor que si no lo sabes, no hay información que reste. La duda es si saberlo es condición suficiente como para ganar. O sea, tú puedes saber lo que están haciendo los demás y seguir perdiendo como un campeón. Que es el famoso discurso del posicionamiento, el flujo, tal, etcétera, ¿no? Entonces, una de las ventajas adicionales que nos da nuestro modelo de negocio, o que tienen los peces, es que pueden poner en común la información de todos los peces. Y eso, yo personalmente creo que es uno de los activos potencialmente más valiosos que pueda tener la comunidad de peces DarwinX en el Pero eso depende futuro. de vosotros. Que toda la información que recopiláis la pongáis a disposición de todos. Bueno, eso o sea, hay un debate entre bueno, no un debate, está un conflicto entre el derecho a la protección de la propiedad intelectual de cada uno de los peces y el valor que puedan tener el dato en conjunto y cómo se reparte ese valor, que esa es la parte complicada, ¿no? A lo mejor y este es otro de los debates, o sea, cuando nos han querido comprar algún hedge fund grande era por tener acceso a esa información, que claramente no es de nadie que no sea de la comunidad, eso para empezar. Y luego dentro de la comunidad, pues qué parte le corresponde a DarwinX, que es el que ha hecho el trabajo de invertir en poder ponerla en común, y qué parte corresponde a cada uno de los participantes. Porque aquí hay un tema que es otro tema difícil a resolver. O sea, cómo poner en común, cómo alinear los incentivos entre diferentes pececillos, por ejemplo, los mejores gestores, ¿no? Un gestor que es parte, que el Darwin de un gestor cobra el 20% de beneficios y ya está. Pero dices, bueno, es que un inversor profesional probablemente prefiere, y estos son problemas reales que nos vamos a encontrar ahora mismo con el private label, con la iniciativa esta del portal personalizado para cada gestor. O sea, cobras más de porcentaje de beneficios si consigues al inversor solo para ti, pero probablemente el capital inversor que puedes llegar a conseguir es menor que si siendo parte de una cartera mejor diversificada entre diferentes gestores. Pero claro, en el momento que eres parte de una cartera, el inversor dirá, oye, yo quiero pagar un 20% de mis beneficios totales entre todos los gestores. No os voy a pagar un 20% a cada uno de vosotros porque, claro, habrá algunos que pierdan y de esos no recupero nada. Entonces, ¿cómo se regula? Que en el fondo es poner un precio a la información. O sea, ¿cómo fijo yo mi precio de la información de manera que la puedo vender también? Porque ser el dueño de mi propiedad intelectual y no venderla, pues te sirve de poco si no tienes capital. Y si tuvieras capital, no querrías tener inversores, con lo cual por definición estás en esa tesitura. Entonces, los gestores nos están poniendo a nuestra disposición, o sea, nos están dando derechos a revender esa propiedad intelectual. Cuando se puede atribuir cada operación a un gestor unívocamente, o sea, yo sé que este trade se hizo porque replicaba la señal del DarwinX y no de otra cosa. Eso está claro que es una señal que ha dado DarwinX. Pero ¿y si yo quisiera hacer una estrategia que dijera, cuando los mejores traders en eurodólar, cuando 10 de los 12 mejores traders en eurodólar estén en un momento dado largos eurodólar, entonces quiero invertir en eurodólar. Y si no, no. O sea, monto una señal compuesta por diferentes votos, ¿no? Claro, entonces ya, ¿qué parte de los beneficios corresponde a qué gestor? Y esa es una. Y luego la otra es cómo pones a disposición de inversores inteligentes que esa señal se ha producido, que es lo suficientemente fuerte, pero no le puedes decir que es el eurodólar, porque si sabe que es el eurodólar, entonces invierte por fuera y no paga. Ya no hay que repartir nada porque no lo paga.
¿vale? Ese es un tema que yo creo que indefectiblemente nos acabará llevando a temas tipo blockchain, porque necesita encriptación y necesita también de contratos inteligentes para poder dar trazabilidad de qué condiciones se cumplían, quién estaba en el filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es algo que tendrá mucho valor en el futuro, siempre y cuando consigamos una masa crítica de suficientes traders. Claro, por eso te quería preguntar yo, porque a partir de qué número se puede estimar, a partir de qué número se considera que la información tiene validez de manera agregada. Puede tener validez a título individual de un trader gestor, en el sentido en el que es muy bueno, sabe capear muy bien al mercado y si lo estudiamos, pues nos podemos fiar de él. Pues, pero bueno, desde un punto de vista agregado... Ha planteado usted la pregunta del millón, Laurinex. Enhorabuena, si tuviera la respuesta no estaría aquí afónico en la radio, ¿no? Bueno, sí, probablemente sí, porque me gusta, pero esa es la duda. Yo creo que es un número relativamente bajo. Es como en estadística, como cuando se hacen encuestas, sí. Pero a veces pensamos, no, es que para tener una encuesta fiable de intención de voto y llega alguien que sabe estadística y te dice, no hace falta que entrevistes a 1 millón de españoles para saber quién puede ganar las elecciones. Es que no es como en estadística. La muestra no es como en estadística, es estadística. Y depende del número de posibles subyacentes, o sea, cuantos menos subyacentes hay, más rápido acumula significancia, y de la predictibilidad del comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, si partimos de la base de que el comportamiento minorista tiene un valor porque reacciona de una forma predecible a un determinado impulso, o sea, de alguna manera, pues el mercado es un laberinto en el que han soltado unas cuantas ratas y todas tienen el mismo sesgo, es la primera vez que están en el laberinto y tal, y entonces sabes que cuando pegas un tiro, todas las ratas salen corriendo hacia la derecha. Pues si ya sabes que hay 200 ratas que pegas el disparo y salen corriendo hacia la derecha, la próxima vez que haces un disparo, si eres gato ya sabes dónde te pones. O sea, eso lo tienes claro. Yo personalmente tengo fe en eso, pero aquí hay un elemento interesante y es que además de la información de flujo, tienes que saber, y esta es la opinión de mi hermano, en qué régimen de mercado te encuentras. Porque una determinada información de flujo, o sea, un determinado disparo con un determinado posicionamiento de la comunidad en un entorno de mercado puede ser la reacción de la comunidad diferente que en otro mercado. Esto, por ejemplo, lo vemos con estrategias que en entornos de mercado determinados funcionan muy bien y en otras no funcionan para nada bien, que viene a ser un poco como cuando inviertes, además de elegir a los mejores jugadores, tienes que ser capaz de leer el partido. Esa es un poco la idea. Y de hecho esto lo he visto ya con muchos gestores algorítmicos que tienen muchos robotitos, o sea, muchos, pues los llaman bots, ¿no? Y lo que hacen es alinear un bot u otro, asignándole capital u otro en función de la lectura que hacen del momento de mercado. Porque los hay que van muy bien en determinadas condiciones, pero van muy mal en otras. Todo esto, no lo sé, o sea, esto pueden ser... Teníamos un proveedor, un gestor de diálogos que llamaba la estrategia astral o algo así, y decía que compraba el eurodólar pues cuando Saturno tal, no sé qué, digo, este tío está completamente pirado, pero claro, me oigo hablar a mí mismo ahora y digo, pues igual es que ya llegaba al nivel. No tiene que ver. Bueno, yo creo que somos los dos un poco toque de estar ahí, o sea, ya estamos los dos metiditos. No, creo que no, hombre, pero vamos a ver, el entorno de mercado no es lo mismo ahora, un entorno en el que tenemos máximos históricos en Wall Street y datos macro positivos, que un entorno de mercado para intentar ir a eurodólar como el que vivimos a principios de 2019, donde hubo una caída muy gorda del mercado americano y la incertidumbre era otra. Es probable que el movimiento, la volatilidad, el movimiento, el potencial del par no tengan nada que ver en un entorno que en otro. ¿Y qué hace usted aquí entonces en la radio, Laurinex? ¿Por qué no está usted poniendo esto en práctica? Pues anda que no lo pienso yo muchas veces. Pues ese es el debate del millón, ¿no? Eso es aquí como lo fácil que es hablar y lo difícil que es hacer. Ya ve, pues por eso me dedico a hablar. Bueno, y también porque te gusta, ¿no? Sí, también. O sea, yo creo que el fondo lo que haces lo haces porque te gusta, ¿no? El dinero no es un motivador tan fuerte. Pero bueno, ese es el debate que hay. Yo sí que creo que en un momento dado eso tendrá valor, lo que no sabemos es cuándo, y lo que está claro es lo que hay que hacer, que hay que seguir empujando la piedra hasta que poco a poco vaya cuesta abajo, que es el momento en el que creo que el modelo nuestro, nuestro o el modelo online, que tampoco es que sea exclusivamente nuestro, se puede llegar a imponer a otros modelos de asignar capital. Cuando hablas de que prevalezca el anonimato de la información, de que se pueda utilizar... Bueno, el derecho, ¿no? O sea, el derecho de la... Es como dar patentes, o sea, ¿en qué momento
¿Tú cómo nos puedes explicar que de cómo lo hacéis ahora con vuestros ordenadores Bueno, y vuestras no oficinas, de cómo está la información, cómo eso vía blockchain realmente pasa a estar Bueno, hay varios temas. O sea, más seguro, más uno encriptado? es ¿qué garantía tiene un buen gestor en DarwinX hoy de que DarwinX no está usando la información suya Sí. a sus espaldas? Y la respuesta Porque yo tengo tu palabra, pero no lo sé. es que esa es la garantía que tienes en estos momentos. O sea, no hay, te puedo contar 1000 historias, pero en el fondo eso te fías o no te fías, es binario. Y además es que la confianza no es algo subjetivo, es en función de lo que creas tú. Da igual hasta cierto punto. O sea, si ya tienes suficiente confianza, lo vas a hacer. Y si no la tienes, no lo vas a hacer de cualquier manera. Bueno, pero esto es como el mercado Te en puedo sí. Yo contar lo que puedo quiera. darle una rentabilidad al bono español en función de la credibilidad. O sea, yo creo que la solución buena a eso, por lo que yo he entendido de blockchain, que tampoco, que esto claramente lo hace gente mucho más inteligente que yo no, ya me he quedado out en ese tema. Pero un contrato inteligente público, por lo menos no digo público con el público en general, pero por lo menos sí con todos los gestores que están en la plataforma, en el que todos tuviesen acceso a saber qué operaciones se han producido por cuenta de inversores, en qué momento, y poder relacionar esas operaciones con qué estaban relacionadas, con qué reglas seguían. Una regla sería cuando Laurinex opera en su cuenta, el Darwin LAU pues va a mercado, todos los inversores de LAU van a mercado, y Darwinex cobra un 20% a todos esos inversores y lo paga a Laurinex. Porque el problema sería que hubiese un inversor en LAU que no pagase success fees. Sería, por ejemplo, pues DarwinX utilizando la información de la señal de Laurinex y Sí, porque qué fácil sería, ¿no? no Tener incluso abonando. una cuenta con vosotros mismos o con un broker donde dijeras, bueno, voy utilizando toda la información. Bueno, entonces ahí hay un punto y es el punto que esta es la otra. Parece que, como decimos que no vamos a tocar los datos, ya genera la duda de que sí que los vamos a tocar. Claro, pero nadie está hablando, yo no escucho a ningún otro broker hablando de los datos que tienen de los Bueno, claro, clientes. pero tenerlos los tienen, o sea que ese es el otro punto. No, Entonces, sí, a mí me dicen, no, es que sí. ¿y cómo me fío de Darwinex? Y mi respuesta es, ¿y cómo te fías de tu broker existente? ¿No? Y dices, o sea, vale, de mí no te fías, pero de tu broker actual sí. Es decir, Telefónica tiene nuestros datos, se los venda o no se los venda el Instituto Nacional de Estadística para un estudio, Eso pero es. los tienes de hace mucho Tenerlos tiempo. los tienes desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces un tema dice, pues mira, casi prefiero que los tenga uno del que me fío o del que me fío más o que me está dando ciertas garantías que no del que no dice nada de todo esto. Y luego hay una cosa que has dicho que me ha gustado, porque es verdad, siempre decimos, no, es que mis datos son míos. Bueno, son tuyos, pero tú tienes datos gracias a que yo te he puesto la infraestructura adecuada. Podría llegar una telco y podría decirme, bueno, tú tienes datos que son tuyos, de dónde hablas y dónde estás físicamente en cada momento, pero gracias a que tienes un hardware y gracias a que me tienes a mí, que soy la operadora, que permito que suceda el proceso de la comunicación. Por lo tanto, efectivamente, a lo mejor parte de mi dato no es tanto mío como también es de quien lo recolecta. De quien lo recolecta porque esto es diferente a un dato médico. Un dato médico es mío porque mi cuerpo es mío y porque yo tengo una enfermedad determinada, pero yo estoy ubicada en un sitio hablando con alguien y no podría hablar si no hubiera una operadora de telecomunicaciones, ¿no? No, que es un debate complicado. Sí. Es un debate, a mí me parece fascinante, pero es un debate complicado. Esa es una de las partes del blockchain. ¿Nadie le pide los datos o habla de esto con Goldman Sachs? Porque a mí lo que me interesa de todo esto, Juan, o sea, no es que esto no me interese, pero entiéndeme. O sea, lo que me interesa... a mí la película esta me da igual. La hago porque me pagan en la radio, pero... Pero tú me entiendes. Sí. Claro, porque... Creo que sí. O sea, la cantidad de datos que hay por ahí de las posiciones en el mercado es que me muero de ganas por saber las órdenes que están entrando, no hoy que es Acción de Gracias, las órdenes que entran en un día normal. Es que me muero por saber qué pasa a las 8:30 de la mañana antes de la apertura de las bolsas europeas. Bueno, pues el tema es que tendrías que pagar parte de tus beneficios. O sea, yo creo que hay una parte relativamente sencilla, porque esto tiene más derivadas. Una derivada es, por ejemplo, que esto pasa mucho. Hay empresas de satélites
que venden monitorización en exclusiva de pues parkings, o sea, las campas delante de las fábricas de coches, movimientos delante del aparcamiento del Walmart, pues eso, cobre, o sea, almacenaje de cobre delante de minas de tal, ¿no? Porque claro, si eres capaz de ver los patrones que hay de acumulación de stock, pues puedes predecir si ves que se está acumulando stock en una mina, pues dices, bueno, es que parece que aquí no ha bajado la demanda de cobre, ¿no? Sí. Entonces, a esos datos, ¿qué precio les pones? Volvemos al debate de cobrar por señales o cobrar por beneficios o hacer el copy trading, es lo mismo. Es decir, bueno, pues yo, si quiero cobrar por esto, lo que hago es, y esto es un término que le llaman alpha decay, pues soy el proveedor de estos servicios y entonces vendo el derecho a tener el primero esas fotos por 10.000 euros al mes con una garantía de que solo lo vamos a dar, o sea, que lo damos en primicia a los 30 que lo paguen y después ya no se lo vendemos a nadie más, para que los 30 que hayan pagado tengan la ventaja de hacer esto. Entonces dices, vale, ¿cuál es el precio ideal? No puedes poner un precio diferente. Esto en inglés, cuando estudié economía, ¿cómo se llamaba? Esto se llama consumer surplus. O sea, es tú cuando fijas el precio, un precio fijo de un bien, pongamos este ejemplo. Yo ya he invertido en el satélite y el satélite las fotos de la mina de cobre en Chile, todo esto ya las está haciendo. Entonces, ¿cómo maximizo mis ingresos absolutos por este bien que tengo? Y la única variable que tengo es el precio que fijo. O sea, el precio que fijo y el número de gente a la que se lo vendo. Podría vendérselo al más grande y darle la garantía de que solo me lo compra uno, pero claro, pues estoy bastante cogido por ahí porque si ese desaparece, pues he perdido mi clientela. O sea, hay diferentes problemas. Entonces, pues bueno, cobro 200.000, me paga el más grande. A lo mejor, si se lo vendo a dos, el más grande dice, bueno, pues entonces solo te pago 150.000, pero ya se lo vendido a dos, entonces ya he cobrado 300.000. Y así juegas con la dupla de cantidad y precio, que al final estás haciendo un libro de mercado de interés en tu mina, y en última instancia sabes que a lo mejor el precio óptimo es venderlo por $15.000 a 30 hedge funds y sacas $450.000. Entonces, yo como operador de satélites he maximizado mis ingresos por ese bien que tengo y he sacado 450.000 euros. Implícitamente he negado el acceso a los datos a todo aquel que no tenga 15.000 euros para pagar por esto. A lo mejor otra forma, y tú sigues sin saber, dices, jolín, es que estos cabrones, como son más listos que el hambre, si me están pagando a mí 15.000, es porque le sacan 40.000 ellos. ¿No? Porque de tontos no tienen un pelo. Y dices, bueno, entonces no sería mejor decir, oye, mira, vale, yo te doy las fotos y tú me pagas el 20% de tus beneficios con estas fotos, que eso es lo que estamos haciendo con los Darwins. Siempre y cuando sepas lo que ganan, entonces es atribuible, oye, pues mira, claro, lo que es imposible es demostrar que han ganado eso porque han tenido esa foto, porque esa foto es una información incremental para reducir el riesgo, de manera que sí que, o sea, es que es un tema que seguro que hay una rama de las matemáticas que es capaz de hacer eso, porque sí que hay, intuitivamente sabes lo que entra y lo que sabe, pero yo no tengo capacidad intelectual para ponerle un precio a eso, no la tengo. Y eventualmente, pues cuando crezcamos lo suficiente, lo que haremos es contratar a un tipo pues más listo que nosotros para que lo defina de una forma más o menos implementable. Y luego hay otra cosa, en el flujo de la información que se puede llegar a recolectar. Siempre que te refieres a Darwinex, hablas de los mejores traders en la línea de una información que a mí me puede ayudar, utilizarla a posicionarme como ellos en el mercado. Sí. Pero sin embargo, cuando se habla individualmente de momento. Claro, porque entonces, cuando se habla de recopilación de información en mercado sobre las posiciones que se tienen, normalmente se piensa a la inversa. Se piensa el mercado en general se equivoca cuando la masa se va, es alcista con el euro-dólar. Es que la divisa que va a subir es el dólar, bueno, ¿no? Y se usa la inversa. O sea, yo lo que sí que tengo claro es que si supiese lo que hacen los buenos y si supiese lo que hacen todos, entonces ya sí que no hay riesgo, porque eso ya sí que es habas contadas. Entonces esa es la que a veces ayuda, ¿no? Reducirlo al absurdo. Si yo supiese lo que hacían todos, así Darwinex fuese el mercado, entonces sabríamos lo que después. Obviamente, antes o después nos metería en mano el regulador diciendo, oiga, usted no puede operar por cuenta propia. Que no lo queremos hacer tampoco, pero dices, si yo soy una parte del mercado
si somos unos cuantos pececillos y a estos pececillos todos estamos de acuerdo en que vamos a usar la información de estos pececillos, que es nuestra, de la manera que consideremos que queremos usarlo, pues mire usted, así es como funciona esto. Y la clave ahora mismo es ver cómo nos ponemos de acuerdo entre los pececillos que estamos, para que los que están contentos y para que a otros les interese sumarse, para que la comunidad crezca. Esa es la clave. O sea, realmente la visión de DarwinX eventualmente no es batir al mercado, sino es ser un mercado más justo. O sea, nosotros no queremos ganar a otros, nosotros queremos ser lo otro, eventualmente. Es así, conseguimos crecer. Un mercado más justo, pero que los traders ganen. Bueno, eso será imposible. Sí, bueno, que los traders ganen va a depender de cómo se hagan ellos, de su método. Que todos tengan igualdad de oportunidades, o que tengan menos desigualdad de oportunidades que hoy en cuanto al acceso al capital y al acceso a la información. Y si de verdad el mercado es mejor, pues eventualmente lo que pasará es que habrá más oportunidades para los nuevos que a día de hoy no las tienen. O sea, tendrán que sudar más la camiseta los que ya están más avanzados, porque tendrán esa ventaja de capital y de información, pues no la podrán llevar tan lejos. Siempre existirá, pero no la podrán llevar tan lejos. Una de esas mañanas en la que llegas a la oficina y la piedra se ha ido para abajo, ahí hay clientes, traders que os están pidiendo, por ejemplo, que os están pidiendo esta información. No, bueno, cuando se va la piedra para abajo son temas operacionales que poco a poco, y eso lo verás la semana que viene, ya cuando alcanzas cierto nivel de organización, yo llego a un momento que dije, mira, es que no puedo estar al día de esto porque es que me machaca saberlo, y no, o sea, yo ya intento, mira, si llego ahí y veo que se ha liado, pues mira, cierro la puerta y digo, si es muy importante ya vendrán a verme, ¿sabes? O sea, porque esa es otra cosa que aprendes como emprendedor, lo de preocuparse es que no tendría que ser ni verbo. Es del género tonto, o sea, es una cosa de, o te ocupas o pasas, pero preocuparse, eso es otra palabra que solo o sea, cuando eres emprendedor te das cuenta de que no sé qué pinta en el diccionario. Claro. O sea, desde luego la RAE, que igual que algunas se incluyen, otras hay que excluir. Habría que incluirlo como trastorno psicológico, pero no como verbo. O sea, ese es el tema, sí. No, pero yo al final a lo que quería ir es a si al trader, al gestor, le interesa tener acceso a información, si eso os lo han pedido. No, por supuesto. O sea, porque yo sé que es un asunto que hemos hablado aquí muchísimas veces. O sea, sí que explico, lo que hacemos ahora mismo es que hay un grupo dentro de DarwinX que se llama DarwinX Labs, que realmente pues ahora mismo no tiene los suficientes recursos como para poder acometer esto bien, pero que es la verdadera vocación de mi hermano y de otros cuantos científicos de datos, es de eventualmente empezar a formular estrategias a partir de los datos y desarrollar tecnología para poder aprovechar esos datos y abrir el acceso a los mismos con garantías. Entonces, de momento, la solución para asegurar a la gente que esos datos se están usando de forma justa es decir, mira, publicamos los Darwins, nosotros recolectamos los access fees y lo que se gane se pagan dividendos darwinianos. Lamentablemente, llevamos un año y pico de mierda con las estrategias que no están funcionando nada bien, con lo cual el tema ha perdido pues empuje interno y desde luego externo. O sea, no es algo que no se veamos con fuerza de seguir impulsando porque de momento no ha salido bien. Pero bueno, el otro día me explicaba un gestor de una gestora española, el porcentaje de memoria no lo recuerdo, pero era elevadísimo del total del dinero que se mueve en los mercados financieros, lo que depende de los algoritmos, al final. Uh-huh. Cada vez más. Sí, bueno, también es que esto de los algoritmos, al final un humano es un algoritmo también. Bueno, es el que lo diseña. No, o sea, un algoritmo, ¿no? Es cuando me da, el algoritmo es cabeza-dedo. Es cuando la cabeza dice no sé qué, sí, le doy al dedo. Y mientras tanto es un algoritmo químico que está por ahí también, pero no dejamos, todos somos algoritmos. Bueno, pero él venía a contraponerlo con la decisión manual, ¿no? De analizar una empresa y decidir si invierto. No sé, yo creo que está cambiando el mundo tan rápido que yo creo que no nos da a nosotros para seguirlo. Yo ya, en algunas cosas ya... Sí queda, no sé, hombre, sí queda. Y en el próximo capítulo nos lo vais a contar in situ, porque siempre venís aquí, venís a los estudios de Capital Radio y anda que ya va siendo hora de que contemos a toda la comunidad de traders cómo trabajáis vosotros allí y que os podamos preguntar todo, cada ficha que hay, cada persona que está trabajando en DarwinX, qué hace, a qué se dedica, qué problemas resuelve, ¿no?
Sí, me está viendo un chiste por cerrar el programa. ¿Sabes? Va un visitante a ver al Papa al Vaticano y le dice, pero su santidad aquí más o menos, ¿cuánta gente trabaja aquí en el Vaticano? Y se queda mirando y dice, pues más o menos la mitad. Entonces, a ver qué opinión te formas después de estar en la oficina. No, si no es la opinión que me formé yo, es lo que conseguimos explicarle a quienes están ya, a quienes ya forman parte de la comunidad y han contribuido a mejorarla con sus críticas, ¿no? Que al final yo creo que también se trata de eso, y a quienes os conocen de oídas pero todavía no han dado un paso, explicarles cuáles son los entresijos, qué es lo que hay dentro. Así que vosotros me vais a permitir que me cuele y que a través de la radio podamos contar un poquito cómo funcionan esas máquinas. Eso es. ¿No? Vamos con ello. Hay máquinas de hardware y luego están las cabecitas. Sí, hay alguna historia tenemos también sobre ese lado. La próxima semana nos escuchamos en las oficinas de DarwinX. Gracias, Juan Colón. Gracias, Lorinex.